En el sistema informativo INRAI, El Imparcial, un invitado. A las 6 de la mañana, 13 minutos, seguimos hablando de un tema de actualidad nacional, y es que como un mico califican diferentes sectores políticos de la oposición y también partidos de gobierno haber tumbado la ley de garantías de cara al proceso electoral que se prepara en el país. Saludamos a esta hora de la mañana al senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal. Senador, gracias por estar en Cristalina. Buenos días. Muy buenos días, María Victoria. Un saludo a la mesa de trabajo de Cristalina y a través de la mesa de trabajo a toda la gente del centro del país, particularmente del Tolima. Senador, es un gusto tenerlo a esta hora de la mañana con nosotros. Usted es una de las personas que votó en contra de la ley de garantías. ¿Qué lo motivó a no compartir el voto con algunos de sus compañeros de bancada? Porque varios liberales votaron a favor. Bueno, yo voté en contra de suspender la ley de garantías. Yo defiendo la ley de garantías. Me parece una trampita harta la que le quieren hacer a la democracia, que en pleno proceso electoral suspendan la ley de garantías, permiten un río de contratación pública que busque desviar la intención del elector. Me motivó varias cosas. Lo primero, evidentemente, que se está haciendo un hecho inconstitucional burdo. ¿Y por qué un hecho inconstitucional y burdo? La ley de garantías es un mecanismo, desarrolla un mecanismo de participación ciudadana, y al desarrollar un mecanismo de participación ciudadana, pues es evidentemente una ley estatutaria, defiende un derecho fundamental. Las leyes estatutarias solo pueden ser cambiadas por otra ley estatutaria, y lo que hicieron fue esconder un artículo en el proyecto de presupuesto para tratar de suspender esta ley estatutaria. La trampa le salió mal, María Victoria, y voy a explicar por qué. Cuando se modifica una ley estatutaria, esta ley no entra en vigencia hasta que la Corte Constitucional diga si se debatió bien o no se debatió bien, si esa ley está de acuerdo a la Constitución o no está de acuerdo a la Constitución. De manera que mi concepto es que esa ley, esa modificación, esa suspensión de la ley de garantías no va a entrar en vigencia hasta que la Corte la revise, y evidentemente la Corte va a firmar. De hecho, el mismo miércoles le envié una carta al presidente del Senado diciéndole: señor presidente, ustedes modificaron una ley estatutaria, modificaron la ley de garantías, mándela inmediatamente a la Corte para que la Corte la revise. Y le quiero recordar que mientras la Corte no la revise, no entra en vigencia, de manera que, pues esto no lo dice la carta, pero sí lo digo yo, la trampita le salió mal. Sí, y muchos sectores entonces están a la espera del pronunciamiento de la Corte. Ellos, ¿cuándo entran a actuar? ¿Una vez el presidente sancione precisamente la ley de presupuesto, senador? No, ahí es que le salió mal la trampa. El presidente puede sancionar la ley de presupuesto, es una ley anual, no hay problema. Pero en la sanción no entra en vigencia el artículo 125 que suspende la ley de garantías, porque ese artículo, antes de que entre en vigencia, tiene que ser estudiado por la Corte Constitucional. La obligación del presidente del Senado es enviar esa ley, y particularmente ese artículo, a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional rendir un informe sobre la constitucionalidad o no de ese artículo. En mi concepto es totalmente inconstitucional, de manera que no pueden suspender la ley de garantías, y el funcionario público que lo haga está cometiendo un prevaricato, se está metiendo en un lío grande, puesto que hasta que la Corte Constitucional no se pronuncie, no entra en vigencia ese artículo que aprobó la plenaria de Senado y Cámara. 6:18, pues estaremos atentos entonces al pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a este particular, pero cambiando de tema y aprovechando que lo tenemos en nuestros micrófonos, además muy cerca donde se concentra nuestra audiencia en la ciudad de Ibagué, usted se va a unir el día de mañana al pacto histórico. ¿Qué lo motiva a unirse a este grupo de independientes? El pacto histórico es una convergencia de sectores sociales, de sectores que se le apuestan para el cambio, de personas que tienen un pensamiento liberal,
que creen que el modelo económico no es un buen modelo económico de crecimiento para el país, es un modelo económico que hace que unos pocos, los que especulan con dinero, sectores de los banqueros, los que especulan con poder, los que se quedan con las grandes licitaciones de billones y billones de pesos del Estado, los que especulan con las licencias petroleras, las licencias de gas, ese pequeño grupo de ciudadanos sean los que se queden con la riqueza del país y no generan mayor riqueza. Nosotros queremos construir, constituir, desarrollar un modelo económico que fomente la agricultura, la agroindustria, la industria pequeña, mediana, grande, sectores de servicios como el turismo que generan gran empleo, o sea, que se haga riqueza. Y para hacer riqueza, pues que se necesite contratar mucha gente, que esa riqueza genere empleo. Esa es una gran diferencia entre el establecimiento que hoy nos gobierna y el pacto histórico que quiere gobernar a partir del 2022. Y por ello yo creo que en el pacto histórico están las personas que tienen sentimiento, pensamiento liberal, y estoy invitando a los liberales de todo Colombia, particularmente a los del Tolima, que compitamos en el pacto histórico, que presentemos nuestras propuestas y que los ciudadanos decidan quién debe ser el candidato del pacto histórico. Allí hay buenas opciones, está Gustavo Petro, está Francia Márquez, Ale López, entre otros. Yo aspiro a participar en esa consulta y lo interesante es que quién va a definir el candidato del pacto histórico no es un presidente ni un grupo chiquito de 2 o 3 parlamentarios, sino la gente. Y al que la gente le entregue la bandera, todos le ayudamos o todos me ayudan. Y por ello, mañana a las 3 de la tarde en el Manuel Murillo Toro estaremos con Gustavo Petro hablando de esto. Estaremos los sectores alternativos del país, Colombia Humana, el Polo, toda la gente del pacto histórico, el país, toda la gente del pacto histórico estará dándose un abrazo fraternal con muchos liberales que queremos ayudar en la construcción del pacto histórico. Senador, ¿cómo encuentra su partido esta alianza, esta coalición que se conforma ahora, estando usted en el pacto histórico? Porque usted es uno de los liberales de pura cepa, de tiempo dentro de este grupo. ¿Cuál es la posición de esos liberales natos al encontrar que usted ahora era parte del pacto histórico? Yo no los llamo natos. Yo los llamo a muchos de los liberales que no les gusta mi presencia en el pacto histórico, liberales desteñidos. Y marco diferencias, María Victoria. El Partido Liberal ha sido un partido que defiende a los sectores populares en su historia. En los últimos años, incluso defendió el acuerdo de paz, que creo que ha sido algo importante para el país. Pues ese Partido Liberal que defendió el acuerdo de paz, su actual director, el expresidente Gaviria, y todos los Gaviria no tuvieron ningún tipo de empacho en pedirle a los liberales que votáramos por un candidato de un partido de derecha, en donde algunos dirigentes pedían hacer trizas los acuerdos de paz. O sea que la actual directiva del partido, que ha pedido votar reformas tributarias, que ha pedido votar leyes contra el pueblo, están desfasados. Eso no es el liberalismo. A ellos no les gusta que yo hable de que el liberalismo tiene que estar ayudando a construir cambio con el pacto histórico, no les gusta para nada. Pero fíjese que yo he estado recorriendo el país y veo que a los que pensamos liberal, a los concejales, a los diputados, a la base liberal del partido, sí le gusta que nosotros hagamos esa propuesta, de manera que muy probablemente el señor expresidente Gaviria va a terminar quedándose con la sede de la Caracas y el polígrafo para los avales, pero el pacto histórico y los que defendemos esta opción de cambio, pues nos vamos a quedar con la grata compañía de la mayoría de liberales de Colombia. 6:22 minutos, pues es una postura muy clara y muy radical la que usted nos presenta, senador. Mañana 3 de la tarde en el Manuel Murillo Toro para los interesados en acompañarlo en esta coalición que hará usted como representante del sector liberal al pacto histórico junto a sus más importantes representantes como Gustavo Petro y otras cabezas visibles de este grupo. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. A usted mis gracias, María Victoria. 6:23 minutos, ahí está entonces esta alianza que se hace en el marco de la agenda política que se mueve bastante, el pacto histórico, que mucho ha dado de qué hablar. De hecho, durante esta semana han estado presentes en los medios generando debate
porque, bueno, algunos han presentado críticas por el trabajo que está haciendo Gustavo Petro. Dicen que está haciendo algunas prácticas politiqueras, están sacándole su pasado en otras contiendas electorales. No obstante, la discordia ha estallado cuando Roy Barreras, senador y también precandidato presidencial, reveló los nombres que en su partido, la Alianza Democrática Afrocolombiana, avalaría para lanzarse al Congreso. Estaremos atentos al desarrollo de esta alianza de una parte del sector liberal al pacto histórico y cómo avanza precisamente el tema político. Sí, definitivamente comienzan, como dicen popularmente, a desbarajarse las cartas para ver quién va para dónde y con quién va, ¿no? Porque si bien es cierto que muchos liberales están de acuerdo con lo que está pasando en el pacto histórico, otros no lo están, y es respetable quien no está como quien está, porque están defendiendo diferentes causas. Entonces, en ese orden de ideas, esto comienza a moverse muchísimo y obviamente se va a mover mucho más rápido en este mes de noviembre, teniendo en cuenta que prácticamente todos los candidatos van a hacer una pausa en diciembre. Recordemos que lo que son esas fiestas de diciembre no las aprovechan para salir, sino más bien se quedan quietos, tratando obviamente de hacer también sus trabajos locales. Ya dejan de figurar en escenarios diferentes a los que les corresponden. Y mucho de lo que está pasando, o lo que va a pasar, por ejemplo, el día de mañana en Ibagué, se está sintiendo en varias partes del país. Pero yo creo todo lo contrario. En diciembre es cuando, de acuerdo al censo electoral, se pueden hacer campañas abiertamente al Congreso de la República. Entonces creo que diciembre es justamente cuando todos en medio de esa unión familiar y de esas festividades navideñas se nos va a disparar mucho más el tema político, porque ya están avalados para salir a plaza pública, a pesar de que lo están haciendo desde febrero, desde marzo. En diciembre ya cuentan con todo el permiso, entonces ahí los vamos a ver en todas partes. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque yo no me hallo a todos estos candidatos entregando regalos en los barrios populares del país. No lo hacen. Imagínese. Ellos no lo hacen generalmente. Sí. Ellos esos días, no digamos que se esconden, no, ellos no se esconden en diciembre para que no les pidan regalos. No, ellos no hacen eso. Ellos van a disfrutar de sus merecidas vacaciones. No sé si aquí vaya a ser lo contrario, pero está institucionalmente demostrado que en diciembre no contestan el teléfono. Vamos a ver qué pasa. 6:26. Ahora, son muchas las cabezas visibles que están dentro de ese pacto histórico y, por ejemplo, el senador Velasco, con quien acabamos de hablar, tiene intenciones de lanzarse a la presidencia de la República, pero a su lado también está Gustavo Petro, hablado por los partidos Colombia Humana, Unión Patriótica, Ciudadanos Libres, Fuerza Ciudadana. Está Alexander López, avalado por el Congreso de los Pueblos. Está Francia Márquez, como lo mencionó el senador. Está Roy Barreras también. Está ellos con aspiraciones, Humberto de la Calle, con aspiraciones a la presidencia. Bueno, ¿y quién cree usted que esos nombres realmente llama la atención? Pues, que es lo que causa mucha curiosidad, ¿no? O sea, está Gustavo Petro en las encuestas, es la cabeza más visible, sí, y puntea muy bien, o sea, está sí, realmente muy adelante. La pregunta es, bueno, o sea, si yo sé que hay una persona que es visible como candidato presidencial y tiene muy buenos seguidores, muchísimos seguidores, y está en todas las encuestas, porque todas las encuestas lo dan al día de hoy como el número uno, como el ganador, entonces, ¿qué entro yo a hacer en esa fiesta? Sí. Porque es que uno caza una pelea política a su nivel. O sea, yo no hallo una persona que quiera lanzarse a la política sabiendo que mientras los otros candidatos u otro candidato está ya superando totalmente cualquier tipo de encuesta, de tabulación. Sí, porque Petro los lleva lejos. Popular, pero lejos, a todos. A todos, sí. A todos. Hoy no hay un candidato visible para Gustavo Petro, que enfrente a Gustavo Petro. Hoy no lo hay. Hoy no lo hay. Y eso lo dicen las encuestas, no lo estamos diciendo nosotros. Lo dice la popularidad en cualquier escenario donde haya debate, porque eso está pasando. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces todos están llegando allá supuestamente a competir con Gustavo Petro. Supuestamente a competir. Vamos a ver qué pasa. Obviamente la política es dinámica y van a pasar muchas cosas. ¿Qué va a suceder entonces cuando... ahora, la otra es... Gustavo Petro está listo a que, por ejemplo, haya un consenso y salga cualquiera de los nombres que usted ha mencionado y diga, no,
Gustavo, usted ya no va ahora X persona. ¿Ustedes creen que Gustavo Petro diría, claro que sí, yo respeto ese acuerdo y me hago a un lado? Yo no creería. Entonces no hay que ser tampoco tan ingenuos. Esto está realmente calentándose y vamos a esperar. Ojalá se dé lo que su merced dice, ojalá todos estos candidatos aparezcan en diciembre y hayan muchos regalos en Navidad. Ahora, el senador Velasco es una figura bastante interesante del liberalismo, que si ves se está alejando bastante de la cuna. Y tiene una fuerza en el Tolima muy amplia, muy grande. Sí, es un candidato bien interesante. Vamos a ver qué postura entrega él una vez haga parte de ese pacto histórico, y bueno, ese tema que se está suscitando al interior del Partido Liberal, que ya no está obedeciendo a un solo llamado, sino que anda, bueno, cada uno por su lado. Claro, porque terminando este análisis importante sobre el pacto histórico, también hay que decir que si bien es cierto que Gustavo Petro está muy adelantado, sí, ahí hay nombres muy interesantes, de gente que es capaz de guiar el país. Usted lo acaba de decir, un Humberto de la Calle, pues es un estadista, realmente una persona, un reconocimiento y un conocedor del país muy amplio. Y hay otros nombres de esa izquierda que pues se tienen en su mente, tienen en su plan de trabajo una Colombia diferente. La pregunta es, repetimos, en esto que pasa en la política, ¿qué va a suceder al interior de ese llamado pacto histórico? Y que no les pase lo que sucedió en las elecciones anteriores, que si postulan a un candidato con mucha fuerza, puede que ya en segunda vuelta presidencial todo el resto se una para derrotar a ese candidato que elijan, y por eso es que termina ganando la fuerza con la que se enfrentan, que fue el fenómeno que se presentó contra Gustavo Petro en las elecciones anteriores. Y ahí es lo que uno entiende de esos llamados pactos, ¿no? O sea, yo me meto a un pacto, pero si se hace lo que yo diga, en el momento en que no se hace lo que yo diga, ya dejo de pertenecer al pacto. Entonces, ¿para qué pactos? Esperemos a ver qué sucede con esto, pero realmente se está calentando el tema político. Y pues repito nuevamente, yo voy a ver qué pasa, pero sería un diciembre diferente realmente que viviríamos, teniendo en cuenta todo lo que viene ocurriendo, porque la pandemia no se ha ido, pueden pasar muchas cosas en el tema de pandemia. Subió nuevamente el registro de contagiados en el país por primera vez en varios meses, y ya se está hablando de la llegada de la nueva cepa, y una cepa que ya, por ejemplo, en el Reino Unido está haciendo de las suyas. En fin, pueden pasar muchas cosas. Esto no es solamente un tema político, sino un tema también general. 6 de la mañana, 31 minutos. En instantes estaremos hablando también de la convención del partido de la U, que dejó varias novedades en el panorama político. Ya son las 6:31 en Colombia. Las voces que informan objetivamente están en Cristalina.